Perfecto, Norbert, cuando quieran. No, bueno, yo hice una catarsis antes que venga Hugo. Yo primero, yo voy a hablar muy poco, le voy a dar la bienvenida tanto a Blanca, que es diputada y es presidente de la Comisión de Educación, es profesora de Educación Especial, con lo que significa eso. Yo lo vivo muy de cerca porque mi mejor amigo tiene un hijo autista y peleamos mucho con eso. Darle la bienvenida a Hugo, diputado nacional por el Movimiento Obrero, secretario general de la CTA, fue secretario general de los maestros, de CETELA, y a la compañera también Angélica Graciana, y secretaria general de UTE. Yo realmente, vamos a escucharlos a ustedes con el tema de la conectividad, en el tema de la educación. Antes que venga Hugo, yo estaba haciendo algunas apreciaciones políticas, más que nada, sobre el tema de la oposición, ¿no? Que ahora dice que son esenciales y durante los 4 años anteriores que podían ir al recinto, no hicieron nada de forma presencial para poder modificar la situación de los que menos tenían y de la gente que está excluida, ¿no? Y ahora, como oposición, exigen, piden y dicen que ellos son esenciales y tienen que estar y vienen de 3.000 kilómetros sin cumplir ningún tipo de protocolo. Escuché a una diputada, un diputado decir, nosotros somos diputados y podemos hacer lo que queremos y podemos circular y podemos, antes que diputados son ciudadanos. Y como ciudadanos tienen que cumplir con la ley, con todos los protocolos. El protocolo de la provincia de ellos, el protocolo de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo el protocolo del ámbito donde trabaja, que es el protocolo sanitario que cuida a los trabajadores. Yo quiero felicitarte por el discurso. Realmente, Hugo, quiero felicitarte por el discurso. Fue un discurso que llegó mucho a todos los sectores, pero nos llegó mucho a los trabajadores. Yo entré al Congreso en el año 84, yo tenía 19 años. Y en el Congreso hay mucha gente, muchos compañeros que tenemos más de 30 años de trabajo en el Congreso. Yo entré a la biblioteca del Congreso, me hizo entrar Lorenzo Pepe, mi viejo era ferroviario, era militante ferroviario. Mi viejo entró en el 48 al ferrocarril con Lorenzo, y ahí sí fueron a la Unión Ferroviaria, juntos, y entré a los 19 años. Laburé en la biblioteca, después hice toda mi carrera gremial, delegado, comisión interna, fui adjunto hasta que llegué a ser secretario general de mi gremio. Y fuimos oposición, fuimos una lista en el año 2004 como oposición, y nosotros tenemos una ley especial dentro del Congreso, que era 24600, como empleado legislativo. Tenemos una paritaria con 5 miembros y el anterior secretario general no dejaba que participe ni ATE ni un PCN dentro de la paritaria. Porque si te pones con una ley fina, realmente dice que tiene que ser el gremio más representativo, que esto, que lo otro, que tal. Entonces lo impugnaban en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo no dejaba participar ni ATE ni un PCN. Cuando yo asumo, retiro la impugnación que tenía APR y hago que participe ATE y UPCN en la paritaria, porque cuando uno habla de la unidad de los trabajadores, no hay que hablar de la boca para afuera, hay que hablar en los hechos. Y a partir de ahí, bueno, nosotros tuvimos 12 años congelado el salario, toda la época del 90 hasta el 2005. Tenemos que ser sinceros, no fue solamente mérito nuestro, más de 30 salarios, más de 30 aumentos salariales, sino también de la política y del modelo nacional y popular que vino después, ¿no? Y vos hiciste mención a la unidad de los trabajadores, a la unidad del pueblo, y que el comunicado del Congreso lo firmaban los 4 gremios del Congreso. Y que en realidad para mí fue un orgullo y coincido plenamente
Porque si vos te pones a pelear representatividad, yo tengo tanto afiliado, lo puedo sacar yo solo, el comunicado. A ver, que saquen que los 4 gremios del Congreso interactúen juntos, tienen el mismo objetivo, defender los intereses de los trabajadores. No importa la cantidad de afiliados que tengan. Lo importante es el objetivo, lo importante es defender a la gente. Es mucho más fuerte y mucho más efectivo. Por eso yo creo que por ese camino tiene que ir la unidad del movimiento obrero. Porque cuando también se habla mucho de la unidad de los movimientos obreros, yo creo que el problema de la unidad del movimiento obrero somos los dirigentes. Y ahí el tema, el eslogan que vos habrás escuchado muchas veces, unidad de los trabajadores, que no le gusta, se jode, se jode. Y yo digo, humildad de los dirigentes. Si los dirigentes llegan a tener la humildad que tienen que tener y saber que son otro tiempo, que si no estamos todos juntos, no nos llevan puesto a nosotros, se llevan puesto a la gente. Se llevan puesto a la gente, todo se puede hablar. Si el objetivo es el mismo, todo se puede hablar. Y si estamos todos juntos, vamos a ser invencibles, va a ser imposible que avasallen nuestros derechos. Va a ser imposible que avasallen. Fue muy difícil gremializar el Congreso, muy difícil. Hoy está total, y vos lo ves, Hugo, vos lo ves, Blanca, los trabajadores están total y absolutamente gremializados. Y los dirigentes gremiales no tenemos poder por nosotros mismos, lo tenemos transferido por los trabajadores. Cuando nos votan, nos transfieren el poder. Nos transfieren el poder cuando nos votan. Y cuando ellos nos votan, nosotros tenemos que cumplir con la transferencia de poder. Y si el dirigente cree que el poder lo tiene por sí mismo, es cuando lo gana la soberbia, se aleja de la gente, y cuando ahí es donde empiezan a perder los derechos de los trabajadores. Yo quería decir esto nada más porque tu discurso me conmovió y me conmovió mucho, y ojalá que ahora se está hablando de la unidad y que todo eso, nosotros somos, yo no creo en sindicatos chicos, sindicatos grandes, pero bueno, nosotros estamos dentro de lo que se puede dominar sindicatos chicos, pero ojalá que predomine, y más en esta pandemia, y más que uno ve, nosotros vamos a los comedores, yo le decía que esto dice que son esenciales, ¿por qué no te vas al comedor? ¿Por qué no vas a ayudar a la gente? Nosotros, como trabajadores, como sindicato, tenemos nuestro polideportivo en Castelar, en Ituzaingó, se lo dimos a la municipalidad de Ituzaingó para hospital de campaña. Los hoteles que no lo usaron porque están en la costa para que el Ministerio de Salud haga lo que tenga que hacer. Eso es lo que los trabajadores, y cuando el modelo liberal de estos últimos 4 años, el dique de contención de los que menos tenían, de los trabajadores, fueron los sindicatos. Fue el dique de contención de los que menos tenían, fueron los sindicatos. Así que nada, agradecerle que estén, agradecerte Blanca, agradecer a Hugo, agradecer a Angélica y felicitarte, Hugo, por toda tu trayectoria, por tu humildad. Por eso hablo de humildad, porque tu trayectoria fue y es marcada por la humildad, por la humildad, y que eso es muy importante. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Norbert. Escuchábamos a Norberto Di Próspero, nuestro secretario general. Se aplaude el Zoom entero. Hay 100 participantes, está llena la sala, hay aproximadamente 50 siguiendo en vivo a través de Facebook. Bueno, disculpen la demora, vamos a hacerlo bien breve para ya meternos con los expositores y las expositoras invitadas. La idea del grupo de Ciencia y Tecnología es hacernos preguntas sobre cómo nos impactan estas nuevas tecnologías en todos los ámbitos de nuestra vida, y el plano educativo no ha estado exento, y por eso queríamos contar con los especialistas que tenemos hoy, y la verdad que estamos muy contentos de poder hacerlo. Y antes que nada, poder contarles que este grupo nace de la convergencia de 2 espacios institucionales de nuestro querido gremio, la Secretaría de Cultura, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Profesionales, con el apoyo incondicional de nuestro secretario general, a quien le agradecemos el respaldo para poder
hacer todas estas actividades. Agradecer a Víctor Hollig, secretario de Profesionales, a Andrea Barbieri, secretaria de Cultura, Ciencia y Tecnología, agradecer a quienes ayudaron para que podamos lograr esta charla, no solo el grupo de Ciencia y Tecnología con sus integrantes, sino también al compañero Carlos Guerrero, al Tano Pisani, compañeros de Radar, del Intersindical de Cultura, a Guillermo Viviani, y también a Diego Rossi, y también hacer una referencia a nuestro ámbito, al ámbito de los trabajadores legislativos, porque esta no es una charla aislada, un evento aislado, sino que se están haciendo un montón de eventos virtuales de todo tipo, además de las cuestiones solidarias que marcaba Norberto por parte de APL, y hoy había una charla programada para el mismo horario que esta, de una agrupación de la usina, otra agrupación de APL. Le queremos agradecer a los compañeros por haber corrido ese horario, haber adelantado ese horario para que podamos compartir todos de ambas propuestas. La verdad que estamos muy contentos de esto, así que también lo queremos agradecer. Le voy a dar la palabra a Víctor Hollig para que nos diga unas palabras y ya meternos con la charla. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Mati. Es un gran trabajo el que viene realizando todo el equipo de Ciencia y Tecnología, promoviendo estas actividades. También quería agradecer nuevamente a Andrea por confiar en el trabajo mancomunado entre la Secretaría de Profesionales y la Secretaría de Cultura, Ciencia y Tecnología, a Norberto por semejante arranque, y a Angélica, Blanca y Hugo por ser parte de este panel. Gracias a Fernando y a todo el equipo de prensa por el laburo que nos permiten estar hoy acá conectados, y a todos los compañeros de comisión directiva y a todos los presentes por participar y apoyarnos nuestras iniciativas. Como comentaba Mati al principio, en el primer evento del ciclo estuvimos debatiendo sobre el acceso a Internet y su reconocimiento como derecho humano, y es en esa línea que hay que celebrar que Alberto Fernández haya reconocido Internet y la telefonía móvil como un servicio público, porque es un paso más en este camino para impulsar políticas públicas que promuevan tanto este recurso como también a la economía del conocimiento, que yo no tengo dudas que juntos son un pilar fundamental del futuro de nuestro país. Internet es uno de los eventos uno de los inventos más importantes del siglo, que puede generar incontables beneficios, pero que si no se lo implementa correctamente, también puede generar grandes desigualdades sociales. Porque el que no pueda acceder a Internet hoy posee menores posibilidades de desarrollo. Es por eso que hoy vamos a estar debatiendo cómo debe implementarse el acceso a esta tecnología con herramientas que la potencien, que permitan capacitarse, formarse y que permitan generar mayores oportunidades de crecimiento para toda la sociedad. Hoy tenemos la posibilidad, junto a grandes referentes del sindicalismo y de la educación, de continuar debatiendo cómo queremos que sea el camino hacia la soberanía tecnológica. Así que, bueno, para continuar, Mati, te cedo nuevamente, así seguimos con este gran panel. Bueno, bien, para ser breve, vamos a dar lugar a nuestra primera invitada de esta tarde, la diputada nacional del Frente de Todos, Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Blanca, tenés la palabra. Ahí estamos, ¿sí? La verdad que agradecida de esta convocatoria por distintas razones. En primer lugar, porque es el sindicato, uno de los sindicatos de la casa, donde ponemos toda nuestra energía, nuestro esfuerzo y nuestro compromiso en virtud de la representación. Pero también reconociendo que hay una labor de convocatoria a debates que hacen al momento de la Argentina y también a las instancias que está atravesando el propio Congreso, la propia Cámara. Así que en buena hora, y creo que aprovecho para ratificar mi mayor disposición para acompañar iniciativas de esta naturaleza. Dicho esto, la verdad que también quiero hacer una pequeña referencia a algo que tiene que ver con mi historia personal, pero me parece que viene al caso. La verdad que mi origen de militante tiene que ver con la labor sindical docente, en una etapa donde CETERA todavía no existía, así que fíjense que hace ya varios años. Y en ese momento
la tensión y la dispersión de distintos agrupamientos sindicales. Yo estaba en la CUTE, que era la Central Única de Trabajadores de la Educación, una instancia de organización, pero había otros, y la verdad que paralelamente al nacimiento de la CETERA fue todo un proceso de avances de políticas nacionales en la Argentina, o sea que también esta organización, que en su momento, la verdad yo pude participar en el Congreso de Huerta Grande como delegada de mi sindicato, que era un sindicato de base de la CUTE, tiene que ver con esas cosas que nos marcan de por vida, ¿no? Que son los procesos de integración, de reconocimiento y de unidad de las organizaciones de los trabajadores, que siempre hablan y hacen en favor de los avances de la realidad de trabajadoras y trabajadores argentinos. Quiero además, ya yendo al tema y controlando el tiempo, decirles algo que me parece que es principalísimo. Yo rápidamente voy a hacer un repaso al sentido y el impacto que tiene la definición del presidente Alberto Fernández y las ideas base que en su momento trabajamos con el diputado Pablo Carro y que dieron lugar al proyecto, ¿no? Pero al mismo tiempo quiero empezar también por algo y terminar con ello, que es algo a lo que se refirió Norberto en su presentación. Hay avances y logros de el pueblo que se manifiestan, que toman cuerpo, que se cristalizan en normas, en políticas, que nunca son acciones o instancias aisladas, que evidentemente van y vienen, y que ese ir y venir y el consolidarse tiene que ver con la fuerza de la organización de nuestro propio pueblo, de las organizaciones que los representan, de los partidos políticos, de los frentes, pero fundamentalmente de los sindicatos y las organizaciones populares. Y eso no hay que perderlo de vista, porque yendo a la primera cuestión o al primer tema que tiene que ver con un aspecto de la ley y del proyecto de ley que nos planteamos con Pablo Carro y con muchos, un grupo importante de compañeras y compañeros, en realidad era sí, efectivamente, el aspecto troncal del decreto del DNU de Alberto Fernández, ¿sí? El 690, esto es la declaración de Internet como derecho humano y servicio público en competencia, la telefonía celular, en los servicios de Internet y de TV por cable. Pero además el proyecto tenía otro aspecto que era también fundamental, que era un plan nacional de educación con la base de la conectividad para todas y todos los chicos, estudiantes y chicas del sistema educativo argentino, extendido también y ampliado también a organizaciones culturales, a radios universitarias, comunitarias, en fin. Digo esto porque en realidad cuando el gobierno plantea, cuando nuestro presidente plantea el DNU, al mismo tiempo, casi paralelamente, creo que 48 horas antes, no por casualidad, en el Ministerio de Educación se plantea el programa nacional o Plan Nacional Juana Manso, que ¿a qué se refiere? A una plataforma federal educativa de conectividad que retoma la entrega de netbook, potencia la formación docente y al mismo tiempo el desarrollo de una red abierta de contenidos educativos. Esto, digamos, además se conecta con la industria porque hay inmediatamente una demanda en urgencia para la producción de netbook. Producción, esto es fabricación o armado de las netbook que deben entregarse. En una primera etapa están previstos
400.000 netbooks. ¿Y cómo eso el Ministerio lo va a desarrollar? Bueno, por un lado, con el respaldo del Consejo Federal de Educación y la concordancia de todos los distritos de nuestro país, digo, las provincias, pero al mismo tiempo con una referencia de base que es el Educar Sociedad del Estado, cuya gerenta general es Laura Maré, y que es una institución creada por la Ley de Educación Nacional 26.206, que fue una iniciativa del presidente Néstor Kirchner en su momento. Entonces, la creación de esa empresa del Estado tiene que ver con un formato de administración y ejecución de una política que va a llevar adelante nuestro gobierno a través del Ministerio de Educación. También eso exige una coordinación con organismos como ARSAT, ENACOM, y bueno, distintos resortes que tiene el Estado. Hay áreas de innovación, de jefatura de gabinete, hay una dirección específica de TICs, o sea, distintos resortes del Estado comienzan a conciliar funciones para sostener un programa que busca vincular alumnos y docentes por medio de aulas virtuales gratuitas, con contenidos abiertos, multimediales, para primaria y para secundaria, con un repositorio federal de contenidos. Esto implica, lo federal implica que va a haber producciones que colaborativamente desde distintas provincias, hay digamos, irregulares avances, pero existen, hay provincias que tienen desarrollos más avanzados. En esa instancia, entonces, ese aporte va a ser sustancial junto a los desarrollos que en materia de contenidos pueda hacer el Ministerio de Educación. Entonces, a partir del 20 de agosto, o sea, hace pocos días, esa plataforma Juana Manso comenzó a tener vida virtual y a tener entonces ese espacio de conexión como biblioteca virtual de recursos, en fin, con estos elementos y compromisos y líneas de acción política a los que ya me referí. Dicho esto, digo, ¿qué es lo que pasó con el 690? Bueno, claramente, ahí, digamos, la definición de servicio público en competencia tiene, y yo creo que fue muy significativo la explicación que Alberto Fernández, en una entrevista dada hace muy pocos días en una TV de Clarín, en TN, dejaba muy en claro, y fue muy significativa su respuesta, a cuáles eran las razones últimas y por qué algo que recién el compañero que presentaba este encuentro hacía referencia, el impacto que como derecho humano tiene Internet, porque mediatiza el acceso a otros derechos, al conocimiento, a la producción, a la cultura, y en ese caso el no contarlo supone una situación de extrema vulnerabilidad y desigualdad, que es lo que este decreto, digamos, pone en cuestión y va en búsqueda. Obviamente el hecho de declararlo además como servicio público, que lo son, también supone una cuestión, digamos, de reinstalar al Estado en la regulación de las tarifas, cuestión que evidentemente es inquietante, pero que yo creo que también hay que verlo en esta perspectiva. Quiero detenerme acá porque quiero retomar algo que dije. Estas cosas que nosotros hoy valoramos y vemos como avance, esto es el Juana Manso y el DNU 690 con todas sus implicancias, no es que nacen de la nada.
hace un momentito Di Próspero, antes incluso que llegara Hugo, hacía como una serie de reflexiones y casi como de advertencias, porque creo que son cosas que estamos recuperando. Y este es el punto que me parece que nosotros tenemos que tener en claro como militantes sociales que somos. Digo, hay definiciones y hay acciones que se pueden ganar por leyes. De hecho, la restitución que hace el 690, en realidad lo que hace es traer a vigencia decisiones que en su momento, tanto en el año 2009 con la Ley de Servicios Audiovisuales, como en el 2014 con la Ley de Argentina Digital, habían sido instituidos por el Congreso de la Nación por mayoría, y además acompañado de momentos de movilización y de participación de nuestro pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahora se restituye algo que antes estaba. Fíjense que en el medio de esta ida y vuelta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló durante el gobierno de Macri, esto es en el 2016, porque Macri, ¿qué hace? Macri llega y inmediatamente coarta estas posibilidades, destruye el Conectar Igualdad, esto es lo que ahora se busca restituir como derecho con el Juan Amanso, y además rompe con los derechos que habían instituido estas dos leyes a las que yo me referí, ¿no? El de Argentina Digital y el de la Ley de Medios Audiovisuales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez Macri hecho esto, le advierte, por una cuestión que es un principio de no regresividad, de que cuando se conquistan derechos, por una base de acuerdos internacionales, esos derechos no pueden ser conculcados normativamente, como había pasado en la Argentina. ¿Qué es lo que hizo Macri? Macri y su gobierno planteó de que eso se iba a restituir y empezó a generar plazos para la restitución de derechos que habían sido conculcados. Esos derechos tenían que ver con el acceso a los servicios audiovisuales, con el acceso a Internet, en fin. Finalmente, el engendro que sale ya casi al final, nada tiene que ver con el espíritu de estas leyes. Y es en este momento, cuando pusimos límites, fuimos capaces de poner límites como pueblo, como comunidad, a un gobierno neoliberal, que estos derechos vuelven a conquistarse. Entonces, ¿se ganan solo por leyes o por la mayoría del Parlamento, o las mayorías parlamentarias que definen las plataformas que dan lugar a las leyes requieren de un nivel de organización, de movilización, de acompañamiento permanente para el resguardo de esos derechos? Luego, como pregunta, pero en realidad todos conocemos la respuesta. Indudablemente, sin haber ganado las elecciones y sin un pueblo que se manifiesta permanentemente con el acompañamiento, más allá de las limitantes que hoy plantea la pandemia, es que nosotros podremos sostener estas conquistas. Y ese creo que es el desafío mayor y ese es el sentido, porque el decreto 690 podemos tenerlo en mano, agarramos un lápiz, lo leemos, lo discutimos, lo hablamos. Ese es el conocimiento en términos teóricos de la letra y de la proclama del decreto. Pero la puesta en marcha y en valor del espíritu de ese decreto es una cuestión que está siempre en tensión y a la que nosotros tenemos que acompañar y defender. Y lo digo además porque
porque todos los derechos, todas las grandes definiciones que en esta etapa nosotros logremos, no van a girar en el vacío, al poder conservador concentrado no le interesan los derechos humanos, no le interesan las instituciones o la institucionalidad. Lo vimos claramente en la última sesión de la Cámara de Diputados, no le interesan los compromisos internacionales, pero sí creo que estará advertido de la incidencia que la organización popular, manifestada a través de las distintas formas, puede operar como plataforma y sostén para las conquistas que nosotros logremos. Eso vale para el Conectar Igualdad y su recuperación, Juana Manso, o vale para las leyes de Argentina Digital y de medios audiovisuales y su recuperación con el decreto 690 de Alberto Fernández, de nuestro gobierno. Son procesos evidentemente donde hay marchas y retrocesos. Los retrocesos tienen que ver entonces con estos alertas y estos aprendizajes que como pueblo tenemos que tener muy fuertes y pero muy presentes. Tenemos ahora ingresado, y acá termino, tenemos recién ingresado el aporte, el proyecto de ese aporte extraordinario por única vez de los grandes patrimonios para la constitución de un fondo con objetivos concretos que el propio proyecto establece y que tiene que ver, entre otras cosas, con el apoyo a las pymes, con el respaldo para las becas de los pibes, con el desarrollo industrial y el gas, en fin, digo, los objetivos están. De nosotros también depende de nuestra capacidad de movilización, que ahí hay que abrir un interrogante. ¿Cómo nos expresamos en esta etapa? Es todo un desafío, porque creo que esos procesos requieren el acompañamiento permanente. Lógicamente, la expresión en las mayorías cuando llega el momento, en los votos en el Parlamento, en los votos en las urnas, cuando hay elecciones. Pero en esos lapsus entre instancias de expresión de mayorías concretas, también la movilización y la organización popular es crucial. Si no, nuestros derechos van y vienen y nunca terminan de desplegar todo su potencial. Hoy, no solo en Buenos Aires, compañeras y compañeros, no solo en las villas de la ciudad de Buenos Aires, que es la más rica del país. Yo he sido intendenta de esta ciudad, donde vivo, desde donde les hablo ahora, la de Paraná, y les aseguro, acá no habrá 5.000, 6.000 pibes, pero 1.000, 1.500 seguros que hoy están abandonando la secundaria porque esa conectividad no existe. Y no les digo en el NEA y en el NOA, un poco más al norte de esta ciudad de Paraná. Así que hay mucho por hacer y defender, y celebro entonces y agradezco esta oportunidad y este encuentro de este querido sindicato, que casi que lo vi nacer, casi que lo vi nacer. Hasta siempre. Gracias Blanca. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias, Blanca. Vamos a darle la palabra a la compañera Angélica Graciano, secretaria general de UTE. Hola, buenas tardes a todas y todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, quisiera dedicar esta conversación que vamos a tener a la compañera que falleció dando clase de la universidad, de la UADE, y a varios compañeros y compañeros que hoy están pasando por situaciones sumamente difíciles, de trabajadores de la educación de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica, efectivamente, la ciudad más rica, pero la ciudad más desigual, más injusta, y la proximidad con la desigualdad genera también mucha violencia simbólica, un nivel de
desprecio muy grande hacia vastos sectores de la población. Entonces, quería decirles los números que nosotros tenemos de trabajadoras y trabajadores de la educación, 1.500 compañeros y compañeras contagiados, y 8.000 estudiantes de la escuela pública. Esos son los números que nosotros tenemos hasta hace 2 días. En ese contexto, a partir del 16 de marzo, que se declaró la cuarentena, es que le venimos planteando al gobierno de la ciudad que la brecha digital era una brecha educativa y que lo que iba a suceder, finalmente sucedió, que es que se agudizara la desigualdad. O sea, la pandemia cristaliza algo que son las desigualdades anteriores, ¿no? Las hace más evidentes, incluso las hace más cercanas, porque estamos todos en un nivel de sensibilidad muy alto. Pero con la ausencia de ir todos los días a la escuela y de cumplir con ese encuentro que es sagrado para la Argentina, de la infancia y de la juventud, con esa ausencia, nuestras compañeras y compañeros en todo el país han tenido que desarrollar estrategias creativas, reinventar la pedagogía, decimos, ¿no? Reinventarla para que eso que los tecnócratas llaman educación a distancia y nosotros le decimos la educación que acorta las distancias, porque a través de distintas estrategias nuestras compañeras y compañeras supieron cuidar, mantener el vínculo educativo y preocuparse por los distintos avatares, las vicisitudes que están pasando las familias. Y digo esto porque hemos tenido que salir a denunciar que les cortaron el agua en Villa 31, hemos tenido que salir a denunciar que el nivel de contagios era tan alto en los barrios y no había testeos. Hemos tenido que salir a denunciar que las compañeras y compañeros que venían a las escuelas a buscar las bolsas de comida se encontraban con un sándwich de indescifrable contenido, o sea, no se sabía si era queso, si era fiambre, o qué tipo de cosa era lo que traía el sándwich adentro, y hemos ganado un montón de batallas, porque hemos logrado que ese sándwich se transforme en una canasta, y que, bueno, tengan que concurrir a la escuela cada 15 días. En el medio de todo esto, amparos judiciales para que nos entreguen los elementos de salud, de protección, y amparo judicial también para que se entreguen los dispositivos, las computadoras, y se le dé conectividad a los barrios. ¿Por qué digo esto? Porque en la ciudad hace 12 años que hay neoliberalismo, es del neoliberalismo más rancio, más duro. Son las propias familias patricias que vinieron a conquistar el Estado, a hacerse del Estado y a hacer todos los negocios posibles, habidos y por haber. Y así como a mí me llamó mucho la atención que en todos los planteos en la puerta del Congreso dijeran que el Congreso era una escribanía, porque aquí en la legislatura sí es una escribanía de Rodríguez Larreta, ¿no? Sesiona cuando Rodríguez Larreta quiere y cuando no quiere no se sesiona, y no hay ni siquiera reuniones de comisión. Entonces, dicho esto, me parece que, bueno, en estos 12 años vienen bajando 1 punto por año de presupuesto educativo. O sea, nosotros teníamos un presupuesto educativo del 28% y ahora estamos en el 18%. Como en salud estaban en el 23% de presupuesto y hoy están en el 18, 17%, y por eso la crisis sanitaria es tan grande, es tan severa, y nuestros compañeros trabajadoras y trabajadores de la salud están pasando por situaciones terribles.
Bueno, este es el panorama. Este es el panorama. Esto es lo que la televisión no cuenta, no dice, los que los medios de comunicación ocultan, y lo ocultan también que Larreta aparece en la televisión solamente para dar buenas noticias. Pero bueno, a veces las buenas noticias también se caen, ¿no? Eso de esa imagen que quiso cultivar, desarrollar de estar a cargo de la crisis, en estos últimos días se termina desmoronando, porque acá no hay Estado que esté a cargo de la crisis. No hay Estado que esté a cargo de la crisis. Los hospitales están colapsados, la obra social nuestra también, y el nivel de contagios y de circulación es muy alto. En ese contexto, el gobierno, después de 5 meses, reconoce públicamente algo que nosotros veníamos diciendo, que es que hay, según el gobierno, 6.500 chicos que no se conectan. En realidad no es que no se conectan. En realidad los chicos tienen que esperar que vuelvan sus familias o que el celular esté disponible para conectarse mediante el WhatsApp y recibir o algún tipo de videollamada de la maestra o de la profesora, y en ese tránsito se pierde un montón de tiempo, porque bueno, esto sucede en cualquier momento del día, y se produce esto que nosotros decimos que es la no sincronización del hecho educativo. Como nosotros habíamos hecho el planteo judicial para que se entreguen computadoras y se diera internet en los barrios, y el juez ya había ordenado que entregaran las computadoras, justamente por esto que planteaba la compañera diputada y por lo que ha planteado también Norberto, que la conectividad, la comunicación hoy es un derecho humano, que el gobierno, el propio Estado está generando excluidos digitales, y que iba contra toda lógica del diseño curricular o de los procesos de enseñanza, que es que la escuela tiene que ofrecer y ampliar los repertorios culturales, ampliar los horizontes. Ahora, si no tenés las condiciones materiales, ¿cómo se amplían los horizontes? En realidad se estaba produciendo todo lo contrario, se estaban restringiendo los horizontes culturales y de pensamiento. Entonces nos presentamos con muchas organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires a hacer un amparo judicial. Y efectivamente el juez nos dio la razón, se empezó a hostigar al juez de manera tal que pasó a Cámara, en Cámara se limitó ese dictamen judicial, y ahora termina, después de también una sesión donde se modificó la justicia, que tampoco se supo por los medios de comunicación, termina el Tribunal Superior retirando al juez de la causa. Cuando nosotros estamos en el medio de este conflicto, la ministra de Educación, y Rodríguez Larreta, en una de sus famosas conferencias de prensa, anuncia que para colaborar, ayudar, cuidar a esos chicos, conectarlos, porque se habían caído, parecía que había sucedido un proceso natural, se cayeron, se desconectaron. No se cayeron. El gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta los expulsó, y el gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta los desconectó, pero no los desconectó ahora. Hace 2 años que se discontinuó el plan Sarmiento, y hace 4 años que Macri discontinuó el plan Conectar Igualdad. Y bueno, la derecha tiene esta particularidad de utilizar modos de naturalización de los procesos sociales. Y no solo los naturaliza, sino además que oculta las condiciones de producción de esos procesos sociales. Y las condiciones de producción de esos procesos sociales tienen mucho que ver con las decisiones del Estado, ¿no? El Estado produjo que miles de chicos, que son más de 6.500, pero digamos que son 6.500, que miles de chicos hoy no tienen sus clases sincrónicas mediante las aulas virtuales.
Yo les cuento, en la capital federal hay 300.000 estudiantes en toda la ciudad de Buenos Aires y hay 66.000 docentes, trabajadoras y trabajadores de la educación. De los 300.000 estudiantes, 30.000 estimativamente ingresan de la provincia de Buenos Aires porque vienen con sus papás, con las familias que trabajan, y está previsto que los chicos estudien cerca de los trabajos de las familias por cuestiones obvias. Bueno, ese es el panorama, o sea que para acercarse a retirar las bolsas de comida, los bolsones de comida, muchos maestros y trabajadores de la educación han tenido que llevar las bolsas de comida a los puentes o al doque o al puente donde están las avenidas que se cruza de provincia capital, porque los chicos no podían acercarse a la escuela para retirar. Nosotros en ese marco es que nos dijimos, esto hay que resolverlo cuanto antes, porque a medida que avance la cuarentena y la pandemia, y veíamos que las familias empezaban a contar, a mencionar que estaban quedándose sin trabajo, que los cuentapropistas tenían muchas dificultades para tener un salario mensual. Bueno, entonces hicimos este planteo. Cuando nosotros avanzamos en el debate social y vamos generando un consenso respecto a este tema, es decir, los medios de comunicación, algunas radios estaban haciendo eco de esto, es que la ministra hace este anuncio con Rodríguez Larreta a la cabeza, produciendo allí mismo en el anuncio una operación que nos preocupó mucho, que es una operación de estigmatización, en el sentido que los chicos que iban a salir de sus casas no solo eran pobres, no solo estaban desconectados, o sea, no tenían computadoras, sino que además no podían sostener el proceso educativo solos. Entonces, estaban ya en una categoría de, bueno, los que no aprenden, los que no pueden solos, los que no se las arreglan, los que en la casa nadie los puede ayudar, y hubo una muy poco feliz conferencia de prensa donde la ministra dice, puede ser que estén a cargo de una abuela porque los padres están presos, bueno, alguna cosa así, de una crueldad absoluta y de un nivel de discriminación espantoso. Cuando nosotros estamos avanzando en el conflicto, que estamos haciendo todas las campañas virtuales y las campañas en medios de comunicación, y organizamos una campaña que se llama Conectar para Cuidar o Conectar para no enfermar, y empezamos a pedir computadoras y teléfonos para conectar a los chicos, es que el decreto de DNU, el DNU de Alberto Fernández, nos da un espaldarazo. O sea, reconoce públicamente lo que nosotros veníamos planteando y le da una dimensión nacional al conflicto. O sea, transforma algo que parecía, en el momento que parecía que iba a quedar como una demanda aislada de un sector, transforma eso en una demanda social y le da un nuevo sentido. Y creo que fue un espaldarazo muy importante para el conflicto, porque eso nos permitió llegar al ministro de Educación con la multisectorial, con todas las organizaciones políticas, comunitarias, cooperadores y familias, para plantearle al ministro que no había condiciones para aprobar el protocolo y para que los chicos vayan a estar solos en la escuela, porque la imagen era esta: un niño va a la escuela más cercana, no lo iba a estar esperando su maestra ni su profesor, sino que lo iba a estar esperando un facilitador pedagógico, y no iba a ir a su escuela, porque su escuela, para ir a la escuela hay que tomar el colectivo, entonces iba a ir a la escuela más cercana a que le presten una computadora durante 2 horas para conectarse con sus compañeros y su maestra que están todos los días en clase. O sea, iba a pasar eso. Cosa que es gravísima, porque si el niño no tiene computadora y no tiene celular,
¿cómo solicitaba el turno mediante el 0800? Porque para ir a la escuela tenías que pedir un turno con un 0800. Bueno, todas estas cosas son el sinsentido de la política neoliberal, o en realidad creo que son decisiones que obedecen a otros intereses que no son la protección de derechos de niñas, niños y jóvenes. ¿Cuáles son los otros intereses? Bueno, creo que Larreta quería hacer explotar por el aire el nivel de contagios y terminar de flexibilizar en su totalidad la cuarentena, y que en este tránsito que había planeado de las 14 etapas, una etapa muy importante era hacer como que se retornaban las clases, porque esto de ninguna manera eran clases. Esto tuvo un fuerte rechazo de la comunidad educativa, campañas impresionantes, apoyos de todos los sectores, y hoy estamos en otras condiciones. Ayer el ministro anunció que le iba a hacer una propuesta pedagógica, estamos a la espera de ver si se va o no a tomar desde la Ciudad de Buenos Aires esa propuesta, pero nosotros deseamos que ser parte de la distribución de las computadoras y de la conectividad, porque ya hemos tenido una reunión con el ENACOM y sabemos que el ENACOM le va a facilitar a las computadoras un dispositivo para que se conecte. O sea, este es el conflicto que a nosotros nos ayudó a visibilizar cuál es la situación social de la Ciudad de Buenos Aires, y que todo lo que reluce no es oro, y que esto que aparece como el gran candidato, la gran esperanza de la derecha, es peor que Macri. Este candidato es peor que Macri. Es una política absolutamente maquillada y una política muy bien pensada, sistemática, ordenada y con mucho dinero en todo lo que es comunicación y en todo lo que es blindaje mediático. Hoy estamos en mejores condiciones, le hemos dado pelea, pero creo que tenemos que avanzar mucho más en fortalecer todo lo que son los procesos digitales, en fortalecer todo lo que son los acompañamientos de trayectorias y en fortalecer todo lo que son los lazos con la comunidad, porque la educación pública es de la comunidad, es del pueblo. Entonces el pueblo la va a defender. Y en este momento el pueblo ha decidido que los chicos no van a ir a la escuela aunque estén abiertas, y ya se lo han informado al Ministerio de Educación. Bueno, creo que, hasta acá, si me quieren hacer alguna pregunta, quedo a disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Vamos a continuar con los expositores. Le voy a pasar la palabra a Yael Fernández, compañera que está siguiendo las redes sociales. Hola, buenas tardes. La verdad que tenemos un público excelente, siguiéndose atentos. Vengo de familia de docentes, así que también me es muy importante escucharlos a ustedes, es un placer. Gracias a todos los que interactúan tanto en Zoom, en el chat, como acá en el Facebook. Vamos a dar apertura también a las preguntas, pero nos queda un último invitado para escuchar. Gracias. Gracias, Yael. Agradecemos a todos y todas quienes están participando, compañeros y compañeras legislativas, miembros de comisión directiva, secretario adjunto de APL, Fabián Zacardi, a Felipe Sanz, secretario gremial, al secretario de prensa también, Fernando González, habíamos saludado también a Cándida Caselli, bueno, a todos y a todas los que están participando, ya sea a través del Zoom y de Facebook. En este momento seremos alrededor de 150 personas, más o menos ese es el promedio. Estamos muy contentos de darle la palabra para continuar. Si queda tiempo después vamos a dar la apertura a las preguntas y vamos a presentar ahora al diputado nacional por el Frente de Todos, al secretario general de la CTA de los trabajadores, al compañero Hugo Yá. Nada, preguntas. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero, agradecerles la invitación para participar de este encuentro
con un tema que es, además de interesante, un tema primordial para los trabajadores, las trabajadoras y para nuestro pueblo. Decirle al compañero Norberto Di Próspero que es realmente un orgullo y una alegría para mí participar acá, invitado por el principal sindicato de esta casa, por la que es, hablo del Congreso, ¿no? Por la que es tan lindo desplazarse, caminar, ir a las reuniones, porque uno siente que está entre compañeros y compañeras. Uno que es sindicalista siente que en todos lados donde hay un empleado, una empleada del Congreso, hay alguien con conciencia sindical, con conciencia de pertenencia a la clase trabajadora. Siempre hay un comentario, siempre hay un aliento para seguir trabajando en unidad de parte de esos trabajadores y trabajadoras, y yo eso lo valoro muchísimo porque, bueno, siento que estamos en un clima en el que la solidaridad y la fraternidad entre trabajadores y trabajadoras es real, ocupa un espacio, flota en el aire. Para mí fue muy importante la declaración que firmaron los 4 gremios, y muy importante, la podrían haber sacado, es verdad, como decía Norberto, cada gremio por separado, pero la firma conjunta le da un valor enorme, porque yo opino como él que la unidad es más que la suma de las partes. La unidad de pronto genera una fuerza superior a la que matemáticamente podemos sumar si contamos qué representa cada uno de los sectores que eventualmente forma parte de un acto de unidad. Y yo creo que esa unidad del campo popular fue el secreto que explica que hayamos podido derrotar en 4 años la mayor apuesta que hizo los sectores dominantes de la Argentina, con el respaldo también de esos poderes externos que tienen asiento sobre todo en Washington, en Estados Unidos, y que en la geopolítica que pretendían ordenar desde el norte para nuestra región, una pieza clave era Mauricio Macri. Por eso pasó lo que pasó, ¿no? Es decir, el peso, por ejemplo, de esa decisión del préstamo a último momento, cuando ya venía la debacle total y el FMI le sale a prestar al gobierno argentino, porque en realidad fue un préstamo al gobierno argentino para que pudiera llegar al final del mandato con posibilidades de ganar la elección. Lo malo de todo eso es que, como sucede siempre, lo vamos a tener que pagar todos los argentinos y argentinas. Lo bueno es que el gobierno, que miraban de reojo, de soslayo, como diciendo, el señor Guzmán es apenas un académico, no tiene pasta ni porte de ministro de Economía, en Wall Street no le van a dar ni la hora, todo lo que dijeron con suficiencia. Bueno, este joven demostró que pudo lograr un acuerdo casi con el 100% de los acreedores, que va a significar poder pagar menos, pero sobre todo poder tener un poco de oxígeno, porque necesitamos despegar, ¿no? Necesitamos que la economía, a pesar del lastre, del desastre que nos dejaron y de la pandemia, necesitamos que la economía despegue. No tenemos otra posibilidad, no podemos esperar 2 años o 3 años. Así que creo que estamos en un momento muy intenso en esa disputa, porque lamentablemente hay sectores que apuestan al fracaso del gobierno del Frente de Todos,
y la forma en que lo hacen es tratando de poner palos en la rueda casi desde que asumió Alberto Fernández. Y poner palos en la rueda cuando las cosas son más o menos normales, cuando van por los carriles de siempre, uno hasta puede decir, bueno, puede formar parte de las reglas del juego. Es raro igual que un gobierno que recién asume ya lo estén castigando como si tuviera 3 mandatos más o menos, es raro. Pero si todo estuviera más o menos normal, uno diría, bueno, está bien, puede pasar. Ahora, estamos en un país que quedó endeudado, que tuvo más de 20.000 empresas que desaparecieron, las pymes y las medianas empresas, y que encima de todo quedó con una recesión a la que se sumaba la inflación. Es decir, somos el único país del mundo que tiene al mismo tiempo recesión e inflación. Es decir, rompemos todas las reglas de los que escriben libros para el capitalismo, porque supuestamente cuando hay recesión y cae la demanda tendrían que caer los precios, pero el milagro del macrismo fue ese, poder tener las dos cosas al mismo tiempo, con una enorme pérdida de puestos de trabajo. Y encima se nos vino a posar encima de la cabeza de todos los que habitamos este mundo, porque la verdad que en eso no podemos decir que sea solamente una penuria de los argentinos. Llegó al mundo esta peste, dirían nuestros abuelos, este COVID-19, esta pandemia, que nos pone en una situación todavía más difícil. Entonces, yo creo que con todo esto es bastante inadmisible esta política de querer poner palos en la rueda. Y lo vimos el otro día en el Congreso, con la pretensión de que o se sesiona sobre los temas que ellos aceptan sesionar, porque cuando dicen de consenso es lo que nosotros aceptemos, es consenso, si no, no hay consenso, y si no hay que sesionar presencialmente, poniendo en riesgo la salud no solamente de los diputados y de las diputadas, poniendo en riesgo la salud de todos los empleados y empleadas del Congreso. Y si extendemos el círculo de todas las familias, de todos los empleados y empleadas del Congreso, no son miles de empleados, esa cuenta se multiplica por la cantidad de miembros de cada familia, y cuando hacemos esa cuenta tenemos que pensar que estamos hablando de barrio y estamos hablando de una burbuja de contagios que tendría que justificarse solamente porque estos señores ahora se les ocurre que es fundamental verles la cara a ellos, sentirlos respirar, y de paso contagiarse. La verdad, me parece excelente el comunicado que sacaron y por eso lo rescaté y lo puse de manifiesto. El tema que nos ocupa está absolutamente candente, porque jamás nos hubiésemos pensado, qué sé yo, hace 5 meses nada más, que podíamos estar participando de una reunión a sala llena, en la que las salas son varias pantallas con cuadrículas donde nos vemos el rostro a la distancia. Pero bueno, esto lo incorporamos, forma parte de la tecnología, que tiene que ser accesible para todos. El gobierno de Mauricio Macri, igual que los gobiernos de derecha neoliberales, y el más duro en eso fue la dictadura genocida, tiene un doble discurso. Por un lado nos dicen que tenemos que modernizarnos, que tenemos que terminar con mirar al pasado, que superar los últimos 70 años. ¿Se acuerdan que decía Macri? Que el mundo no puede esperar a que los argentinos sigamos soñando con cosas que
sucedieron hace mucho y no van a volver a suceder. Al mismo tiempo que dicen eso y que nos quieren eyectar hacia la modernidad, todo lo que tiene que ver con los avances de la ciencia y tecnología lo van destruyendo. En primer lugar, eliminaron el ministerio, para empezar. Cuando uno hace eso, está diciendo para dónde va. Es un símbolo. Si yo elimino el Ministerio de Ciencia y Tecnología, estoy haciendo lo mismo que si elimino el Ministerio de Salud. Y en esta pandemia, la ciencia, la tecnología y la salud, como políticas de Estado, marcaron la diferencia entre los países que pudieron tener menos tasa de muertos y los países que directamente dejaron que la pandemia se extinguiera y produjera desastre. Ellos lo quisieron eso disfrazar con una frase de tipo, con una racionalidad económica, como la que de manera muy cruda la expresó Mauricio Macri, Alberto Fernández. Hace poco lo reveló el presidente, cuando en un diálogo entre ellos dos, Macri le dijo que mueran todos los que tengan que morir, pero la economía no se para. Eso mismo dijo en el ingenio Blaquier de Jujuy, eso dijo el representante de Ledesma, la empresa de los Blaquier, en el ingenio de Jujuy. La producción no se para, que mueran los que tengan que morir. En el ingenio Ledesma tenemos ya 16 muertos y una cifra de contagios enorme. Pero no me quiero salir del tema. Ese darwinismo social que consiste en que, bueno, si hay guerra, los más pobres son los primeros que tienen que morir, son los primeros que tienen que quedar en el camino. Si hay crisis económica, los más pobres son los que tienen que quedar en el camino. Y si hay crisis sanitaria, si hay peste, si hay pandemia, y los más pobres, la lógica se decanta así, se corta siempre el hilo por lo más delgado. Esa frialdad con la que nos quieren convencer de que eso es lógico y natural, no solamente no es lógico, no solamente no es natural, sino que es profundamente inmoral, porque en el siglo XXI no se puede aceptar que la condición social, que el poder adquisitivo defina claramente si uno tiene más posibilidades o menos posibilidades de vida. Para eso está el Estado, para eso están las políticas públicas. Con esto estoy diciendo que los sistemas de salud que funcionan en los países que invierten en salud pudieron evitar que hubiera más número de contagios y colapsos que llevaran a más número de muertos. Y los que tuvieron más ciencia y tecnología lo están demostrando ahora. Los que hoy están en la carrera para poder fabricar la vacuna son los países que apostaron a la ciencia y la tecnología. En la Argentina, aunque para los jóvenes que están acá lo que voy a decir va a parecer mentira, pero la Argentina en el año 1975 tenía el mismo nivel de desarrollo educativo, cultural y económico que Canadá. Éramos dos países gemelos casi, con una diferencia. Argentina tenía un poco más de desarrollo en el plano de la ciencia y la tecnología. Tenía un desarrollo muy importante en algo que todavía hoy estamos gastando a cuenta de aquello que es, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología para los satélites. En eso Argentina había trabajado mucho desde la época de Perón. Y esa inversión enorme nos permitió. Hoy Argentina tiene empresas en Argentina que hacen instalaciones de energía atómica fuera del país. Todavía somos competitivos en ese plan. Pero con la dictadura genocida todo eso se destruyó sistemáticamente. Argentina
en el momento en que se produce el golpe de Estado en 1976, en términos de desarrollo industrial, tenía un desarrollo que superaba a Brasil 10, 20 veces, más desarrollo industrial que Brasil. Brasil era en aquella época realmente un país bananero comparado con la Argentina. Era un país el nuestro con enorme pujanza. Teníamos, el otro día nos lo recordaba un ex ministro de Agricultura, en el año 1975, 4% de pobreza. Y 97% de los trabajadores tenían trabajo formal, con convenio, con paritaria. Era dentro de América Latina una isla, porque no solamente había un desarrollo del aparato productivo, sino que eso estaba acompañado de desarrollo social. Eso explica que tuvimos 5 premios Nobel. España, es decir, en Hispanoamérica no hay un país que tenga premio Nobel. Y 3 de esos premios Nobel fueron vinculados a la ciencia y a la tecnología. Y los 3 reivindicaron haber sido alumnos de la escuela pública, de la universidad pública que Perón hizo gratuita, porque Perón hizo gratuita la universidad pública y hoy todavía a la Argentina vienen a estudiar jóvenes de Chile, de Colombia, de Perú, ustedes los habrán visto, y muchos se reciben acá de médico y los vemos trabajando. Entonces, yo creo que hay que recuperar esa senda. Los que dicen que mirar para atrás es signo de decrepitud, de vejez o de pérdida de fuerza para el futuro, mienten. Porque hay que mirar para atrás para ver el camino que tenemos que retomar. Ellos no quieren que miremos para atrás, porque a veces cuando uno pierde el camino tiene que mirar para atrás. Uno cuando se desvía de la ruta tiene que parar en algún lugar y preguntar y alguien le va a decir, no, mire, usted tiene que volver a aquella rotonda porque es para el otro lado. A veces mirar para atrás, preguntar y volver a retomar el camino por el que se venía es para realmente avanzar en el sentido que hay que hacer. Nosotros tenemos una concepción, el peronismo, el movimiento popular, que reivindica lo público. El neoliberalismo y la derecha, y lamentablemente comparto lo que decía Di Próspero, yo lo dije el otro día cuando hablé también. Lamentablemente mucha gente que perteneció al radicalismo y que es un partido de extracción popular, de origen popular, que como todos los partidos populares tuvo alas más progresistas, menos progresistas, pero era un partido de raigambre popular. Han perdido eso. Han perdido eso y se han mimetizado con la derecha neoliberal. Y entonces ellos dicen que no hace falta que el Estado ponga dinero en la ciencia y tecnología. ¿Se acuerdan cuando dijeron, ¿para qué mandamos al espacio esas heladeras que no sirven para nada? Hablaban de los satélites. Los satélites que nos permiten hoy, por ejemplo, brindarle a los señores de la sociedad rural información privilegiada sobre los cursos de agua, sobre los climas, sobre los regímenes de lluvia, sobre una serie de factores que le van a permitir optimizar sus ganancias. Y eso se los pone el Estado con la inversión del Estado. No se los regala a ninguna empresa privada. Entonces, cuando nosotros decimos queremos invertir en ciencia y en tecnología, porque hoy esa va a ser la diferencia, porque necesitamos desarrollar la ciencia y la tecnología, porque necesitamos que, por ejemplo, cuando se fabrica un auto en la Argentina, nosotros estamos muy felices de que se fabriquen autos,
pero el otro día, no me acuerdo quién lo decía, el 80% de lo que compone un auto que se fabrica en la Argentina es ciencia y tecnología y viene de afuera. Nosotros para fabricar un auto tenemos que importar el 80% de las partes. Y lo que hacemos acá con mucho esfuerzo son las partes del auto, los caños de escape, los distintos componentes que requieren menos desarrollo científico y tecnológico. Nosotros necesitamos que dentro de 3 años el 70%, que dentro de 5 el 50%, porque eso va a ser ciencia y tecnología aplicada nuestra. Todo lo que había funcionando para eso lo apagaron. Le pusieron dinamita y le hicieron volar por el aire, todo lo que teníamos. Enormes recursos, enorme cantidad de profesionales, inversión, porque cuando vos echás un profesional del Estado, estás echando a alguien que lo formaste y que te costó mucho formarlo. Invertiste muchos años. Esos científicos se fueron a las empresas privadas. En la época de Cristina se logró traer a muchos de nuevo y después esto lo empezaron a echar otra vez. Porque ellos que dicen, no, la inversión tecnológica tiene que ser en la empresa privada, con capitales privados. Ellos tienen una idea elitista y de mercado. Los grandes avances de la ciencia y tecnología son para las empresas privadas. Y en ese sentido nos dejan a nosotros en el papel de esa división internacional del trabajo, donde nuestro papel consiste en exportar, como lo decía el otro día un exministro de Agricultura, que decía algo que es crudo, pero que es real. Nosotros exportamos alimento para chanchos, alimento para peces y alimento para pollo. Somos uno de los pocos países que todavía exporta granel. Nosotros para exportar no usamos container, porque no tenemos nada que se pueda llevar en container, porque en los containers van las manufacturas, van las cosas que se fabrican. Nosotros de lo que exportamos no fabricamos nada. Mandamos para afuera alimento para chancho, alimento para pollo y para peces. Y fíjense ustedes, nosotros decíamos que éramos un país que exporta alimentos para 400 millones de personas. No, es el alimento para algunos consumos de esas personas. Entonces, con esto que quiero decir, que tenemos que dar una lucha muy fuerte en el plano cultural, en el plano simbólico y en el plano material. En el plano material tenemos que luchar para que haya inversión en ciencia y tecnología. Tenemos que luchar como hacen los docentes, la gente de los sindicatos que están vinculados a la ciencia y la tecnología, para que haya presupuesto, para que haya formación de nuevos cuadros científicos y tecnológicos, pero sobre todo tenemos que luchar por algo, y acá tenemos un amigo en común que Lorenzo Pepe siempre proclamó cuando él decía que los trabajadores tenemos que ser parte de la discusión del desarrollo de las fuerzas productivas, del desarrollo de la ciencia, de la tecnología y del desarrollo de la educación como herramienta del sector público. No como, patrimonio de la élite que se va a formar a otro país y que después lo ponen a trabajar en Silicon Valley o en algún laboratorio en algún país de Europa y un día sale en el diario una argentina descubrió tal cosa y nos ponemos contentos por eso, porque ese descubrimiento después va a tener una patente de una empresa extranjera que nosotros nunca vamos a poder pagar.
nosotros necesitamos que toda la potencialidad que tenemos, que es enorme, a través de políticas públicas y de la inversión del Estado, sea después parte del avance del conjunto de la nación, no del avance de sectores que se quedan con la parte del león y nosotros después recibimos las migajas que se le caen de la mesa. Así que bueno, esta es un poco la idea que creo que tenemos que llevar adelante. Hoy, por ejemplo, Blanca, que es una excelente compañera y que me vengo... ¿Vos sabés, Blanca, que yo estuve en Huerta Grande también? ¿Vos sabías? No. Estuvimos juntos, ¿no? Nos conocemos de ahí entonces. Sí, de ahí porque... Éramos jóvenes. Éramos muy jóvenes, sí, muy, muy jóvenes. Y en esa época éramos un grupo de maestros de extracción peronista, la mayoría, que intentábamos construir un sindicato que estuviera dentro de la CGT, que era... En aquella época era como una herejía, porque bueno, todavía estaba la idea de que los docentes no eran trabajadores, que eran profesionales, que eran apóstoles. Bueno, eso da para otra historia. Pero yo me acuerdo que en ese momento ya teníamos una consigna, que era que la educación pública tenía que ser una herramienta al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares para la liberación nacional y la liberación social. Y eso tiene vigencia todavía. Tiene vigencia porque creo que el debate en el que estamos hoy nos tiene que encontrar a todos los trabajadores, independientemente de las centrales, del sindicato, en una misma corriente de unidad. Acá viene una pulseada muy fuerte. Los argentinos y las argentinas tenemos una oportunidad enorme en un continente que está gobernado por gobiernos neoliberales de la derecha más dura, y estamos medio solos. Estamos tratando de sostener esta apuesta a contrapelo y hace falta un gran apoyo de los sectores populares. Y yo creo que tenemos que incorporar a estos debates a todos los sindicatos. Por ejemplo, ayer hablábamos con la gente de FOETRA. Ellos tienen que ser parte de la discusión de cómo hacemos para romper la brecha de desigualdad en el tema de la conectividad. Porque hay que demistificar muchas cosas. A veces nos dicen, como decía Macri, no repartimos más computadoras porque no había conectividad. Y hemos escuchado en nuestra comisión alguna gorilona que decía que faltó poco para que dijera que con las computadoras hacían asado, ¿viste? Como decían con el parqué en la época de Perón, pero más o menos dijo eso, que no me acuerdo para qué la usaban, si para apoyar vasos, no me acuerdo, una barbaridad, como justificando que no se le puede tirar margarita a los chanchos, es decir, la computadora para los pobres no, pues si además no tienen conectividad. Y los compañeros del sindicato de FOETRA nos decían que garantizar conectividad en todo el país no es un problema de costo. No es un problema de costo. Hay otra cosa atrás de esa discusión. Yo creo que, bueno, es un debate que lo tenemos que tomar. Así que agradezco muchísimo la invitación. Me parece extraordinario que el sindicato de los trabajadores del Congreso, trabajadores y trabajadoras del Congreso, convoque estos debates. Necesitamos que todos convoquemos desde el movimiento obrero a este tipo de debate, porque la derecha quiere que nosotros nos quedemos discutiendo paritarias, quiere que nos quedemos discutiendo beneficios sociales, todo eso que es muy legítimo. Ellos quieren que las cuestiones que tienen que ver
con el proyecto de país, la discutan con lo que se piensan que son los dueños del país. Y nosotros tenemos que abrir esas discusiones por abajo. Bueno, gracias Norberto, gracias compañeros y compañeras por la invitación. Muchísimas gracias, compañero Hugo Yasky, ahí veo que lo aplaude todo el foro que tenemos en el Zoom y en el Facebook. Gracias. Ya vamos casi 2 horas de charla, así que bueno, por nuestra parte agradecer a todos y todas que estuvieron presentes, a la diputada nacional Blanca Osuna, a la secretaria general de UTE, Angélica Graciano, al compañero Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores, secretario general. Queda abierto, lógicamente, para que podamos hacer en otra oportunidad una nueva charla, para poder profundizar la cantidad de preguntas que hubo a través del chat, a través del Facebook, algunas que también teníamos preparadas porque hemos estado estudiando bastante sobre el tema y la verdad es algo que nos convoca y que estamos muy contentos de poder dar este tipo de discusiones y poder tenerlos aquí como trabajadores legislativos. Agradecer a toda la comisión directiva también que nos acompañó, a las diferentes agrupaciones políticas de nuestro sindicato y dejarte a vos, Norbert, el cierre de la charla. No, agradecerle a Blanca, a Hugo, a Angélica, y creo que después de 2 horas de Zoom y de las exposiciones de las 2 compañeras y el compañero Hugo, entrar en las preguntas, porque creo que se escuchó cuando te dije no hagas preguntas. Me parece que entrar en las preguntas primero es abusar de la generosidad de los compañeros y el cansancio general, ¿no? Ya venimos de otro Zoom también, y me parece que podríamos armar otro tipo de charla para hacer preguntas y alguna otra cosa, pero realmente quedó muy claro, fue una exposición, cada uno en su tema, realmente fue brillante, y bueno, orgulloso de mis compañeros, orgulloso de cada uno de ustedes, de los jóvenes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Cultura, Secretaría de Derechos Humanos, a todos mis compañeros secretarios que están ahí, de los trabajadores legislativos, que tenemos mucha pertenencia con nuestro lugar, que estamos orgullosos de trabajar en el Congreso. Y bueno, Hugo, Lorenzo, hablé ayer con Lorenzo está bárbaro, está cumpleaños hace poco, 88, está lúcido, quiere dar charla, quiere salir, le digo, hagamos Zoom. ¿Pero qué es Zoom? ¿Qué es Zoom? Me pregunta. Y bueno, mandamos un chico ahí, hacemos un Zoom, alguna charla. Y fue un diputado muy recordado, con unos discursos. Lorenzo en el 2001, creo que fue, cuando dijo que en el año 2014, 2015, esa banca iba a estar lleno de CEOs, de gerente de CEO, ¿no? Un discurso espectacular, el discurso y un tipo que fue presidente de la Biblioteca del Congreso muchos años y que defendió lo público mucho. Y que todavía está ahí muy activo dentro de sus posibilidades, que por supuesto no sale con sus 88 años, pero el otro día le hicimos un reportaje en C5N que estuvo también fantástico. Bueno, gracias a todos, gracias nuevamente Blanca, gracias Angélica, gracias Hugo, y nos estaremos viendo. Un abrazo grande. Abrazo grande. Gracias Norberto, gracias compañera, compañero. Hasta pronto. Felicitaciones. Bien, Matías. A ustedes. Nos vemos. Saludos a todos. Nos vemos. Muy buenas, saludos. Adiós.